¿Pasaron? Bien. Bueno, vamos a seguir estudiando la historia de la iglesia. Ya hemos estado estudiando la era apostólica, que fue la primera etapa. Vimos varias lecciones allí. Después nos movimos al periodo patrístico. La era apostólica son los apóstoles del Señor. La era patrística o el periodo patrístico, los padres de la iglesia. Recordemos que ellos son los que fueron discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles. Y hago un énfasis aquí, fíjense, la historia de la iglesia no fuera historia si los creyentes no hubieran hecho discípulos. Cuando un creyente no hace discípulos, el creyente se muere y no queda ninguna herencia, no queda nada que continúe. Entonces el creyente tiene que hacer discípulos y la historia de la iglesia nos deja ver eso. Esencial. Entonces, el estudio que estamos haciendo tiene que ver parte de discipulado. Entonces, estamos en la era patrística. Ya vimos a Clemente, Policarpo y los primeros padres de la iglesia que fueron discípulos de los apóstoles. Después de allí nos movimos a Atanasio, el concilio de Nicea, cuando se empieza a defender. ¿Qué se defiende en el concilio de Nicea? ¿Alguien se acuerda? Yo sé que sí se acuerdan. La divinidad del Señor Jesucristo. Si es de la misma esencia del Padre, de una esencia similar o diferente esencia, la respuesta es la misma esencia. Y terminamos esa sesión estudiando a Atanasio, que fue llamado el santo de la terquedad. Él nunca se echó para atrás. También en esa sesión estuvimos viendo a San Nicolás o a Nicolás, como de ahí se deriva a lo que hoy se conoce como Santa Claus, que es una desviación, una agregación de cuentos, historias, y se llegó allí porque el hombre fue un hombre, era un hombre generoso, era un hombre fiel, y defendió la deidad de Jesucristo contra Arrio. Y ahora entramos a estudiar la vida de Agustín el día de hoy. De Agustín, si Dios quiere, si no alcanzamos a completarlo hoy, lo cubrimos hoy, próximo domingo, y después vamos a estudiar a Crisóstomo, dos hombres muy importantes en la historia de la iglesia, Agustín y Crisóstomo, ¿sí? Agustín. El texto clave para hoy es Juan 1, 14 al 17. Juan 1, 14 al 17. Si quieren seguir con sus Biblias, lo miramos juntos. En la sesión pasada fue Juan 1, del 1 al 3, ahora es Juan 1, del 14 al 17. Y este tiene que ver con la gracia del Señor y con la verdad. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Ese es el texto que vamos a tomar de base para el estudio de hoy. Entonces, hay dos principios claves de la fe cristiana que va a ser nuestro enfoque, que vienen en el texto que acabo de leer, que son la gracia del Evangelio y la verdad de la palabra. Voy a repasarlo, ¿les parece? Porque así mantenemos el enfoque, qué es lo que estamos estudiando. Porque uno avanza y después dice, ¿qué es lo que estamos estudiando? Es la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. El texto que leímos en el verso 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Verso 17, creo que no lo leí al final. Entonces, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. En Él se hacen realidad. Bueno, dejémoslo así. Se hace realidad plenamente en el Señor Jesucristo. Entonces, hay dos líderes influyentes que Dios usó para establecer esta verdad de una manera más clara para la iglesia entre los siglos IV y siglos V,
¿sí? Esos años 354 a 430. Uno de ellos fue muy prominente en el occidente, el Imperio Romano, y el otro en el oriente del Imperio Romano, ¿sí? Uno de ellos era conocido como teólogo, o es conocido históricamente como teólogo. El otro es conocido como predicador. El que fue teólogo predicaba también, pero principalmente es conocido como teólogo. Y el que predicaba también era teólogo, pero es conocido principalmente porque predicaba, ¿sí? Dos hombres muy, muy importantes. Y Calvino, uno de los reformadores, que él es en los años 1500, mucho después, 1000 años después, Calvino fue influenciado y admiraba mucho a estos dos hombres, ¿sí? A estos dos padres de la iglesia. Para él eran muy importante lo que ellos habían aportado teológicamente para la iglesia del Señor. Y Calvino apreciaba la teología de Agustín mucho, ¿sí? Agustín hizo un énfasis en la depravación pecaminosa del hombre y la gracia inmerecida de Dios. La depravación del hombre y la gracia de Dios. En inglés, los 5 puntos de Calvino, uno es total depravity, total depravación. Total depravación es que el hombre no puede hacer nada para buscar a Dios, para acercarse a Dios o para agradar a Dios. No tiene nada en sí, está muerto en sus delitos y pecados. Esto es total depravity, depravación total. O sea, Agustín hizo mucho énfasis en eso. Y también Calvino valoraba el modo en que Crisóstomo abordaba la Biblia. Crisóstomo es uno de los primeros que al predicar la Biblia no lo hacía alegóricamente. ¿Se acuerdan qué es alegorías? ¿Cierto? Y hoy en día es común, en la iglesia pentecostal sobre todo es muy común. Hombres que leen un texto, nunca lo estudian, nunca analizan su estructura gramatical, nunca investigan el significado de las palabras. Bueno, no nunca, pero hay algo. Pero se ponen a hablar y se inventan cuanta cosa y conectan alguna frase inventando otra cosa. En ese entonces era común que predicaran así, pero Crisóstomo, él no hacía eso. Él se iba palabra por palabra y explicaba el significado del texto. Eso es lo que Crisóstomo hacía. Entonces Calvino admiraba la teología de Agustín y la predicación de Crisóstomo. ¿Por qué mencionó a Calvino? Porque este estudio lo menciona. Calvino es uno de los hombres más inteligentes en la historia de la humanidad. Uno de los hombres que Dios ha usado más para establecer o afirmar la verdad de él. No establecer, pero afirmar lo que Dios enseña y hacerlo de una manera sistematizada. Calvino fue un hombre excelente. Entonces Calvino los valoraba mucho a ellos. Vamos con Agustín entonces. Agustín, él nació en el norte de África en el año 354 después de Cristo. Murió en el 430. El papá de Agustín era un hombre incrédulo, pero la mamá de Agustín era cristiana. El nombre de ella era Mónica. Y Mónica le enseñó a Agustín sobre la fe, sobre el Señor, sobre las Escrituras. Le hablaba del Señor y ella oraba continuamente por la salvación de su hijo. Y él, aunque creció con la instrucción de la palabra, él no siguió al Señor. Cuando él creció, él se desvió. Pero Mónica es un personaje histórico también que vale la pena conocer. Yo he aprendido bastante de Agustín a través de mi esposa, porque ella admira a Agustín, la historia de Agustín. Ha estado estudiando por su cuenta la vida de San Agustín y sobre todo la vida de Mónica, la mamá de San Agustín. En su libro de Confesiones, así se llama, Confesiones de San Agustín, él explica cómo Dios lo salva a él, ¿sí? En el capítulo 1 escribe esta oración: nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren descanso en ti, Señor. Nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren descanso en ti, Señor. Si usted mira su propio testimonio, se va a dar cuenta que es verdad así. La inquietud en el corazón no redimido de Agustín lo obligaba o lo llevaba a buscar placeres, a buscar identidad o llenarse afuera
de la verdad de Dios y se soltó al pecado por eso, porque su corazón no estaba lleno del Señor. Cuando tenía 16 años de edad, se fue de la casa. Me hace acordar yo a los 16 años me fui de mi casa a vivir a otro lado del país. Él se fue de su casa, pero yo no soy Agustín. Y se fue a estudiar retórica en Cartago. Y un año después inicia una relación sentimental con una mujer por 15 años más o menos. Nunca se casó con ella, pero tuvieron un hijo. Entonces, él vivía una vida fuera de orden, una vida sin compromiso, era como él vivía, ¿sí? Y en la búsqueda de satisfacción que Agustín tenía, la vida de Agustín se ve así: alguien que conoce la verdad, deja la verdad porque piensa que no es filosóficamente, no es intelectual la verdad de Dios. Él quiere la filosofía. Y a los 16 años se pone a estudiar retórica en Cartago y después rechaza más la verdad de Dios y se inclina, ¿saben por qué? Por las herejías. Y todas las personas que rechazan la verdad de Dios siempre se van a inclinar por una herejía, la que sea. Pero ahí porque hay un deseo en el corazón. Y eso es lo que Agustín está experimentando. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, no era lo suficientemente elocuente ni filosóficamente sofisticada. Era un mensaje muy sencillo para él. Y se sintió atraído por las enseñanzas del maniqueísmo. El maniqueísmo es una herejía que trata de unir el cristianismo con el zoroastrismo. Maniqueísmo trata de unir el cristianismo, la verdad del Señor, con el zoroastrismo. El zoroastrismo es de 3500 años atrás, es de los persas, son creencias de los persas. Y el que inició esa creencia es Zoroaster, por eso se llama zoroastrismo, ¿sí? Y hoy en día sigue, aunque muy poco, en India y en otros países así, se llama Parsis, son los Parsis, ¿sí? Eso, y representa lo que es la lucha de las fuerzas del bien y el mal, algo parecido como lo que creen los idólatras en Japón, con el yen, creo que se llama yen, ese símbolo, que es blanco, tiene una cosita, es un círculo dividido en dos partes iguales, blanco y negro y con un puntito en la mitad. Esto representa bien y mal, no sé si se deriva de aquí, pero pienso en esa imagen. Y la salvación en el zoroastrismo tiene que ver con pesar en una balanza las buenas obras de una persona. Si son más pesadas que las malas obras, entra en el reino, o entra en el cielo, o entra donde ellos quieren. Suena parecido como el catolicismo. El catolicismo es un revoltijo de ideas y de filosofías paganas, eso es lo que es. Prácticamente el catolicismo es maniqueísmo si lo viéramos desde aquí, porque tiene toda esta unión de cristianismo con filosofías paganas. Es lo que logra aquí. Entonces, Agustín se siente atraído por esto y empieza a enseñar en Cartago. Pero en el año 384 está en Roma por un tiempo, le dan un puesto de profesor en Milán, y cuando llega allí a Milán, para ese punto él ya ha abandonado el maniqueísmo, ya ha cambiado de pensamiento y empieza a explorar otra, que es el neoplatonismo. Ahora está con... el neoplatonismo tiene una relación con Platón. Platón fue el que estableció esa filosofía, pero el neoplatonismo es establecido por Plotino, ¿sí? Pero se llama neoplatonismo, ¿sí? Y sigue investigando, queriendo conocer, ahora con estas ideas. Es más, el neoplatonismo, tengo que tener cuidado con esto, pero tiene influencia hasta el día de hoy en el pensamiento de religiones y filosofías, por la manera como Plotino estableció pensamientos filosóficos que después permitieron explicar verdades bíblicas. Así que, pero cuidado con eso. Yo no estoy diciendo que la religión cristiana o el cristianismo se pegó con eso, pero una influencia por allí, sin abandonar la verdad. No voy a meterme mucho en eso ahora, pero es el estudio de la filosofía en sí no tiene sentido,
Pero cuando se estudia la filosofía, una filosofía redimida, porque yo he estudiado dos escritores que enseñan de filosofía, la filosofía redimida, es decir, el pensamiento filosófico dentro del marco bíblico es muy útil, es muy, muy útil. Y hay personas que supieron usar esto para bien. Bueno, entonces él ahora anda con el neoplatonismo, pero sigue en su alma sin sentir satisfacción. ¿Les pasó a ustedes? Esto es el testimonio de Agustín, prácticamente lo que estamos estudiando. Las personas cuando están sin Cristo andan buscando, busca aquí, y en un tiempo anda haciendo una cosa, y después en otro tiempo anda dedicado a otra cosa, después en otro tiempo anda por acá, y las ideas van cambiando, y anda como, yo recuerdo sin Cristo yo andaba, para mí yo no soportaba quedarme en la misma ciudad por mucho tiempo, me desesperaba, y agarraba mis maletas y me iba. Como era soltero viajé mucho. Pero era esa desesperación. Y Agustín cuando se narra acerca de su conversión. Es ese proceso que se ve, que creo que toda persona pasa. Después en Milán llega y escucha a un predicador llamado Ambrosio. Ambrosio vivió del 340 al 397. 340 al 397. Entonces, Agustín es un profesor de retórica y cuando escucha de Ambrosio, él quiere oír a Ambrosio por la oratoria de Ambrosio, es decir, por su manera de hablar, por su manera de enseñar, su elocuencia. Él quiere oír eso. Pero cuando llega, Ambrosio está predicando la palabra del Señor. Pero Ambrosio es un hombre que maneja tan bien las Escrituras, que predica tan bien, que el corazón de San Agustín es tocado por el mensaje. Dios empieza a hacer algo en él. Los amigos de San Agustín lo empiezan a influenciar para que venga al Señor. Y un día, él está sentado al aire libre, bajo un árbol, y escucha a un niño al otro lado donde él está, que dice, toma y lee. O sea, toma algo para leer. Y Agustín piensa que Dios le habló por medio de ese niño y lo toma como que es algo que viene de Dios. Entonces mira los documentos que tiene allí y tiene el libro de Romanos. Y en el libro de Romanos habla en el capítulo 13. Pero él está pensando que Dios, ya tiene la influencia de Ambrosio. Los amigos lo están llamando a que crean en el Señor Jesucristo. Escucha el niño, toma y lee. Entonces toma ese texto, lo lee y esto es lo que dice Romanos 13, del 13 al 14. Acuérdense. Agustín era un hombre inmoral, era un hombre impío, incrédulo, andaba buscando en las filosofías, andaba buscando en el mundo llenar su corazón porque había rechazado la verdad de Dios. Pero mire lo que él leyó ese día, Romanos 13, de 13 al 14. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Wow, como que, como se dice en inglés, in your face, ¿no? Como que directo. Obviamente Dios usó la voz de ese niño, es obvio. Dios está usando la voz de ese niño. Y Agustín respondió a eso. Y por la influencia que tiene de Ambrosio, predicó la palabra. Agustín lee ese pasaje y lo que sucede con él es que se le caen las vendas de los ojos. Agustín entiende y se da cuenta que Dios lo está llamando y cree en el Evangelio del Señor Jesucristo y es salvo. En ese punto, Agustín es salvo. Entonces, después de su conversión, lo que quiere Agustín es exactamente lo opuesto a lo que ha estado experimentando. Está experimentando el pecado, la inmundicia, todo lo del mundo. Ahora que el Señor lo salva, le abre los ojos, él quiere dedicarse a servir al Señor. Él tiene un anhelo y se va a un monasterio para dedicarse al Señor, para ser devoto a servir al Señor Jesucristo. Y es ordenado como sacerdote en el año 391. Recuerden, en el año 325, con el concilio de Nicea, en esa época, en esos tiempos, y con los emperadores, Constantino y los que siguen,
La iglesia ha sido denominada como la iglesia universal. Es cuando surge el título catolicismo. Católico significa universal. Entonces, cuando sale eso, empieza a cambiar. La iglesia cristiana cambia la forma y se empieza a establecer sacerdotes, obispos y todo esto. ¿Ok? Entonces, esa es la iglesia cristiana que está revuelta allí hasta después en la reforma, es cuando se libera de eso y es lo que tenemos hoy en día. Pero en ese tiempo a él lo ordenan como sacerdote, él es creyente, sí, genuino, sí, en el año 391, para que ministre en la iglesia de Hipona Regia, sí, eso es en Argelia, por eso se llama Agustín de Hipona, perdón, ahí se le dice así, Agustín de Hipona, si tiene ese sobrenombre. En el año 395, el anciano obispo de Hipona, el que estaba encargado allí, nombra a Agustín como obispo, un cargo más alto todavía. Y lo que hace Agustín es que se queda ministrando en esa iglesia hasta su muerte, hasta el año 430. Y él, además de predicar allí, lo que hizo fue que escribió muchos tratados. Y en esos tratados, él trata de obras teológicas como la Trinidad y otro libro que se llama La Ciudad de Dios. Son libros muy importantes. Y también escribió obras polémicas contra movimientos heréticos como el maniqueísmo, que yo lo expliqué, y el pelagianismo. El pelagianismo enseña, lo vamos a ver un poquito más en detalle. El pelagianismo enseña por Pelagio que el hombre nace neutro, ni malo ni bueno, sino neutro. Y que así, estando neutro, la Biblia enseña que el hombre es que bueno o malo. Malo. No hay nadie bueno. Romanos 3:10. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que haga el bien. Todos a una se desviaron. El hombre nace en pecado. David en el Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre. Y Agustín habló mucho de eso. ¿Sí? Entonces el pelagianismo dice que no. Que el hombre nace neutro, como que tiene como una pizca de luz en su corazón, como que tiene una capacidad todavía allí de poder por sí mismo escoger a Dios y venir a Dios. La Biblia dice que no, que estábamos muertos. Un muerto no tiene luz, no tiene pensamiento, no tiene decisiones, no tiene ninguna capacidad. Estábamos muertos en la oscuridad. Entonces, San Agustín escribe en contra de ese movimiento herético también. Si quieres saber más de la vida de Agustín, el libro Confesiones es el testimonio de cómo Dios lo salva a él. Tiene varios capítulos muy interesantes. Entonces, es importante destacar que Agustín se convertiría en uno de los teólogos más influyentes de toda la historia de la iglesia. Más influyente de toda la historia de la iglesia, especialmente en Occidente. Y como se ha enseñado anteriormente, sus escritos tuvieron un impacto significativo en los reformadores durante la reforma protestante del siglo XVI. San Agustín, en los años 300, tiene que ver con lo que sucede en los años 1500 a 1600, que tiene que ver con usted y yo el día de hoy. El estudio de la historia es súper importante. ¿A quién usó Dios para salvar a Agustín? A dos personas particularmente, bueno, varias personas. Ambrosio, cuando Ambrosio está predicando, pero de manera específica a un niño, la voz de un niño. Entonces, para Dios no hay nadie que no sea importante. Dios nos usa a todos. Los niños son importantes en el reino de Dios. Muchas veces, yo no sé, a lo mejor usted lo hace, pero mi esposa y yo hemos orado que el testimonio de este niño Dios lo use para ganarse a sus papás. Que el testimonio de este niño Dios lo use para mostrar de la gloria de Dios. Dios usa mucho a los niños también. Y la fe de los niños es una fe pura cuando ellos están creyendo en el Señor. Okay. Entonces, piense usted en lo que he estado leyendo o explicando acerca de Agustín. Si usted va a hablar de su testimonio, ¿usted cree que se parece en algo a lo que acabamos de estudiar? El testimonio de su vida antes de que usted viniera a Cristo. ¿Se sentían así, buscando aquí, buscando allá, o nomás divirtiéndose, pasándola, pero
había una sensación de vacío en el corazón. No había una llenura plena. Hasta que usted vino a Cristo es cuando experimenta ese cambio. Y cuando la persona viene a Cristo hay una paz. Y ese corredero se para. Ya no está corriendo, está en paz. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó, para mí eso fue impresionante, que yo no quería salir corriendo como me la pasaba, viajando aquí, viajando allá, yendo de un lugar a otro. Me sentía en paz. Y no entendía al principio, pero sentía mucha paz. Porque el Señor viene y llena el corazón, le da vida a la persona que Él salva. Ok, miremos Agustín. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de la historia de Agustín? Es conocido mucho como San Agustín, porque en ese entonces así se ponían San Agustín. Yo tengo un nieto que se llama Ezra Saint, pero yo le digo al revés, le digo Saint Ezra. Quiero que conozcas al Señor. Saint Ezra, tiene 2 añitos. San Ezra. Confiando que Dios va a cambiar ese corazoncito, un día lo va a llamar a que le sirva a Él. Miremos entonces las enseñanzas principales de Agustín. ¿Cuáles son las 2 que estamos estudiando en esta sesión? ¿Se acuerdan? La gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Ok. Buenos días, Fernando. Bienvenidos. Vero, ¿cómo les muestras para sentarse acá? ¿Se pueden sentar acá si quieren? Hermano Fernando viene de Colombia con su esposa, ese misionero que estamos apoyando allá. Qué gusto verlos que están aquí. Okay. Vamos a seguir, ahorita los saludamos, le damos un abrazo y los atendemos bien. Ok, Agustín y la gracia. Agustín ha sido llamado el doctor de la gracia. Si usted está llenando sus notas, él es el doctor de la gracia, ¿sí? El doctor de la gracia. Y por su énfasis en la gracia de Dios, en la salvación, por eso es conocido como el doctor de la gracia. Difícil enseñar delante de alguien que ha sido mi profesor, pero bueno, voy a tratar. No, Fernando es bien buena gente, bien buena persona, un hombre muy sencillo. Entonces, el tema de la gracia, Agustín lo trató, obviamente porque están las escrituras, pero él está refutando a un falso maestro que mencioné ahora, que es Pelagio. Y es lo que se conoce como el pelagianismo. Y Pelagio enseña que las personas nacen moralmente neutras. Por tanto, son capaces de buscar a Dios y obtener la salvación por su propia voluntad y esfuerzo. Ellos usan escrituras como las escrituras que hablan de confiesa al Señor, cree, como suficientes para decir que el hombre nace neutro y que dentro de sí tiene esa capacidad de por sí mismo buscar a Dios en algún punto de su vida. Eso es falso. Agustín luchó contra eso y se le conoció como el doctor de la gracia. Escribió bastante acerca de esto. Entonces, en respuesta a Pelagio, Agustín insistió que las personas entran en este mundo con una naturaleza pecaminosa. Salmo 51:5 dice el rey David: en pecado me concibió mi madre. Y no está hablando que su mamá cometió un pecado para concebirlo a él. Está hablando que él nació con pecado, ya trae el pecado en él y así nace cada persona. Efesios 2 del 1 al 3 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Voy a leerlo. Ese texto es contundente para mostrar la condición espiritual en que nace cada persona y en que vive cada persona hasta que el Señor la salva. Y también muestra la evidencia de que no hay manera de que el hombre pueda buscar a Dios. Dios busca al hombre, Dios llama al hombre y Dios salva al hombre. Dice Efesios 2:1, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo hemos estudiado ya en Efesios, pero fíjese, muertos en delitos y pecados. San Agustín, ¿cómo vivía? Muerto en delitos y pecados, en filosofías, andaba en eso en otro tiempo, según la corriente del príncipe de la potestad del aire. Estoy leyendo de nuevo el 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hijos de desobediencia. 3,
Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y usa el término la naturaleza. Esa era la naturaleza nuestra, hijos de ira, igual que los demás. Entonces la naturaleza, ¿se acuerda la historia del sapo que quiere cruzar al otro lado del pan? Perdón, el alacrán que quiere pasar al otro lado y se sube arriba del sapo, lo convence que lo lleve, le dice, le promete que no lo va a picar. El sapo le dice, pero tú eres un alacrán, me vas a picar. No, no, te prometo que no. Y a mitad de camino le clava la ponzoña al sapo. El sapo le dice, pero tú prometiste. Y el alacrán dice, es que es mi naturaleza, no puede evitarlo. Entonces la naturaleza del ser humano es esa, una naturaleza caída, sin el Señor, en oscuridad, muertos en delitos y pecados. Esto ayuda a entender mejor la gracia, ¿sí? Porque la gracia obviamente es un favor de parte de Dios inmerecido, es algo que no se merece, algo que no se logra. Entonces, Agustín enseña de esto, y mire lo que escribió, o algunos extractos de lo que él dijo. Los pecadores no son justificados con base a su propio mérito. Si está llenando sus notas, mérito. Son salvados por gracia. No son justificados con base a su propio mérito, son salvados por gracia. Es lo que Efesios dice más adelante, que nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe. Agustín dice así, concluimos que el hombre no se justifica por los preceptos de una vida santa, sino por la fe en Jesucristo. En una palabra, no por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. No por la letra, sino por el Espíritu. No por los méritos de las obras, sino por la libre gracia. Todo el tiempo las partes que mencionan la salvación tienen que ver con la obra de Dios, porque en el hombre no está eso. En el hombre todo lo que puede hacer es obras. Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. Si el hombre nace en pecado, todo lo que hace es pecado. ¿En qué sentido? En que no puede agradar a Dios. No es suficiente para llevarle al cielo. Entonces la paga de las obras de una persona, por buenas que sean, humanamente hablando, son muerte. Pero o más, la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ahí está el contraste. Lo que el hombre logra es muerte. Lo que Dios le da es vida. Eso es gracia, porque es algo que no tiene mérito para el hombre. Es un regalo de Dios. Nadie merece la justificación por sus buenas obras, ya que si no ha sido justificado, no puede hacer buenas obras. Sin embargo, Dios justifica a los gentiles por la fe. Es un asunto de fe. Del mismo modo, y esto en relación al Antiguo Testamento, los del Antiguo Testamento no se salvaron con base en sus buenas obras, sino a través de la fe en Cristo. Cuando ellos hacen los sacrificios en el Antiguo Testamento, ellos, los que creen en lo que esos sacrificios representan, es decir, en el Mesías, ellos son salvos. Todos los que creen así, todos los que creen en el favor de Dios, no en su capacidad, son salvos. A Abraham le fue contado por justicia cuando le creyó a Dios. Él cree que es Dios, no él. Ahí está la gracia, ahí está la fe. Agustín dice lo siguiente: Abraham fue justificado no por su propio mérito, como si fuera por las obras, gracia de Dios a través de la fe. Por la gracia de Dios a través de la fe. Y hablando de los santos del Antiguo Testamento, de cualquier virtud que puedas declarar que poseían los antiguos justos, nada los salvó, sino la creencia en el mediador que derramó su sangre para la remisión de sus pecados. Siempre es fe, siempre es gracia. Agustín enfatiza mucho esto. Como la salvación es por gracia y no por obras, hasta el peor de los pecadores puede salvarse. No hay corazón que Dios no pueda alcanzar. No hay persona. Una aplicación para nosotros es cuando oramos por un familiar, por un conocido, y llevamos años pidiéndole al Señor, y el Señor, y esa persona, nada que cambia. Hay como un sentido de frustración a veces, porque este no va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar si está muerto? No puede. Es verdad. Por eso la frustración. Entonces tenemos que confiar en Dios, que puede cambiar ese corazón. Y ahí es donde el enfoque
No es la persona, es Dios. Esa es la gracia. El enfoque es Dios y cuando clamamos a Él, lo hacemos creyendo no en que esa persona pueda cambiar, sino en que Dios puede cambiar a esa persona. Entonces así la oración prevalece y la fe es retroalimentada continuamente si el enfoque es en el Señor, no en la persona. Creo que todos hemos estado allí o experimentamos eso, tenemos que acordarnos del Señor. Entonces, como la salvación es por gracia y no por obras, hasta el peor de los pecadores puede salvarse. Agustín escribió lo siguiente: pero, ¿qué pasa con la persona que no hace ninguna obra? Piensa aquí en algún pecador impío que no tiene buenas obras que mostrar. ¿Qué pasa con él o ella? ¿Qué pasa si esa persona llega a creer en Dios que justifica a los impíos? Cuando alguien cree en el que justifica a los impíos, esa fe es considerada como justicia para el creyente, ya que también David declara dichosa a esa persona a la que Dios ha aceptado y dotado de justicia, independientemente de cualquier acción justa. ¿Qué justicia es esta? Esto es muy importante. La justicia de la fe, no precedida de buenas obras, sino con buenas obras como consecuencia. La persona cuando es salva empieza a hacer esas obras de justicia. Pero cuando la persona es salva, como puso su fe en Cristo Jesús, la justicia de Cristo es puesta en esa persona. Por eso esa persona es presentado como justo delante de Dios, porque la justicia de Cristo. El hombre que está en la cruz, son dos criminales, uno de ellos maldice al Señor y el otro dice: ¿qué no ves? Que tú y yo merecemos estar aquí. Él no ha pecado, Él no hizo nada malo. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La justicia de Cristo, la obra de Cristo, Él la está poniendo sobre este hombre que cree en Él. Este hombre no pudo predicar, no pudo leer la Biblia, no pudo bautizarse. Él no tenía nada que hacer, lo único que le esperaba era la muerte. Pero antes de morir, él cree en el Señor Jesucristo. Y cuando él es presentado delante de Dios, es la justicia de Cristo la que lo califica para entrar en el reino de los cielos, porque él creyó. La fe hace eso. Y esa fe, teniendo cuidado con el pelagianismo, no es del hombre. Esa fe no es del ser humano. Esa fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, como dice Efesios 2, 8 y 9. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Dios le da la fe a la persona para que pueda ver, entender y confesar entonces a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y al final, el que recibe la gloria por la salvación no es el hombre. No se puede decir: esta persona tuvo tanta fe, mira, tuvo mucha fe. No, es Dios que en su misericordia le dio fe para que pudiera creer. Y esa persona de su voluntad ejercita esa fe confesando a Cristo como Señor y Salvador. El que recibe la gloria allí es Dios, completamente Dios. Y la persona que decide no creer, la Biblia dice que esa persona es responsable por su perdición. Yo sé que eso es una paradoja, pero eso es lo que la palabra presenta. Agustín trató mucho con esto. Voy a terminar con esta frase, donde habla del don gratuito de la gracia. Hay otro sentido en este verso: por nada los salvarás, sin que ninguno de sus méritos vaya delante de ti, los salvarás. Todo en ellos es áspero, todo sucio, todo a ser detestado. Y aunque no te traigan nada por lo que puedan salvarse, por nada los salvarás. Es decir, con el don gratuito de la gracia. El don gratuito de la gracia. Entonces, la gracia impide que alguien se pueda jactar de su salvación. Ninguno de aquí podemos decir eso: yo creí mucho, yo tuve mucha fe. No, lo que podemos decir es: Dios me salvó. A veces cuando yo le pregunto a alguien de su salvación, le digo: ¿por qué piensas que vas a entrar al reino de los cielos? Y la persona dice: es que yo creí, es que yo he leído la Biblia, es que yo eso. Le digo: entonces no eres salvo todavía. No has entendido la salvación. Seguramente que no. Porque el que es salvo no se amerita nada a sí mismo. Al contrario, dice: yo no podía creer, pero Dios me llamó, me cambió el corazón, me abrió los ojos
y lo confesé en respuesta a lo que Él hizo por mí, al llamado que Él me dio. Es importante eso, ¿sí? Y esto de la gracia es esencial para la fe cristiana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad, por la persona de Agustín, un hombre histórico que vivió, Señor, estos tiempos, años 300, y que al ver su testimonio es esencial para nosotros ver el valor histórico que tiene, porque él no pudo aportar nada por sí mismo. Tú lo llamaste cuando él estaba perdido, tú lo salvaste cuando él no podía ver, Señor, y desde entonces hiciste de él un hombre completamente diferente, que pudo ver su trasfondo pecaminoso con la bondad que tú le presentabas y la gracia apasionó su corazón, por lo cual escribió y defendió la fe, Señor. Y hasta el día de hoy somos influenciados con estas enseñanzas basadas en la Biblia, Señor. Sabemos que la Biblia, la palabra la que determina la verdad, pero vemos, Señor, el efecto de esto en el corazón de alguien como Agustín. Gracias, Padre, gracias por nuestras vidas, por la obra que has hecho. Oramos por quienes no están en Cristo. Usted está aquí, usted no está en Cristo. Usted no tiene su corazón lleno de la gracia y la bondad de Dios. Yo le invito a que crea. Si Dios le está hablando a su corazón, que no se detenga donde está, que tome ese paso de fe. Crea en el Señor, crea en Él. Confiese a Cristo como su Señor y Salvador. Dios lo va a guiar allí, Dios va a afirmar esa obra en su corazón, Señor. Padre, oramos por los que ya estamos en la fe, que seamos fieles, basados en tu gracia para presentar el mensaje del Evangelio en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén.